Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Illes Balears. Y hoy os traemos el 30º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestro científico de hoy, Benjamín Casas. Benjamín es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz. Actualmente, Benjamín es responsable del área tecnológica en el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares. Su área está relacionada principalmente con los aspectos técnicos del trabajo de campo y también se encarga de dirigir al equipo técnico, organizar su actividad y servir de enlace con el resto de instalaciones del SOSIF. Bienvenido, Benjamín, un gusto tenerte en nuestro podcast. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de entrar directamente en tu trabajo dentro de la ICTS SOSIP, me gustaría preguntarte por tu trayectoria, porque la mayoría de personas que hemos entrevistado en este podcast se dedicaron directamente a la investigación. Igual a nuestros oyentes esto puede parecerle el camino más natural, así entre comillas. Después de haber cursado una carrera de ciencias, pues acabas dedicándote a la investigación. Sin embargo, actualmente tu perfil es técnico, estando al cargo de la red de equipos del SOSIP. ¿Cómo fue esta transición? ¿Fue algo que buscabas y ya te interesaba mientras estudiabas? Pues la verdad me parece muy interesante esta pregunta. La verdad es que siempre me ha atraído la parte técnica, pero yo elegí estudiar Ciencias del Mar en parte porque me sentía más cómodo con los temas científicos, con las asignaturas de ciencia que cursaba por aquel entonces, y en otra parte, en una gran parte, atraído por lo que nos había transmitido la serie de Jacques Cousteau del mundo submarino. Mítica. Mítica, sí. Yo creo que a todos los de mi generación estos programas nos marcaron bastante. No sé, transmitía una serie de valores, una forma de ver el mar desde un punto de vista como muy diferente a lo que estábamos acostumbrados por entonces. Viendo con un poco de perspectiva, creo que sembró en nosotros una semillita relacionada con el respeto por la naturaleza, a investigar para conocer, ya que solo a partir de tener conocimiento del medio somos capaces de actuar para conservar, etcétera. Y en aquella época yo creo que todo el mundo teníamos nuestra cabeza en estos temas, en el Amazonas, en el cuidado de los bosques y demás, pero el mar no se veía, no se le daba tanta importancia. Y aspectos que hoy consideramos como muy normales y como muy cotidianos, en aquel entonces no eran nada relevantes para nosotros. Sin embargo, por otro lado, también te he de ser sincero que la parte, una gran parte que me atraía a mí de esa serie era toda la parte tecnológica. El barco, cómo preparaban los equipos de buceo, cómo diseñaban las expediciones, planificaban las inmersiones, cómo modificaban determinado tipo de cámaras o determinado tipo de instrumentos para conseguir la filmación de un tiburón súper raro o algún pulpo que se metía en alguna cueva y tenían que hacer como un diseño, era un poco como ver la serie del Inspector Gadget, pero de verdad y un poco aplicada al mar, y eso me atraía mucho. Por otro lado, es verdad que Ciencias del Mar acababa de empezar en Cádiz, yo soy alumno de la segunda promoción y yo supongo que eso también me tiró porque lo veía como una oportunidad, que en realidad creo que sí lo fue. Sin embargo, muchas veces me he planteado que mi perfil estaba mucho más cercano a lo que hubiera sido una ingeniería que no a una carrera de ciencia. Pero bueno, empecé esa carrera y bueno, poco a poco fui mi deriva fue haciéndome que sobre todo en los últimos cursos me acercara más y más al departamento de física, donde allí sí que empecé a ocuparme en temas de instrumentación. Y lo que os decía que supuso una oportunidad es que, como decía, yo soy de la segunda promoción y en aquel momento había dinero había bastante financiación para la adquisición de equipamiento para la universidad y bueno, había financiación, se compraban equipamientos, pero no había mucha gente que los estuviera recibiendo porque estaban muy
muy centrados en temas de dar clases, de solicitud de proyectos, y así que allí estaba yo con las manos abiertas, dispuesto a recibir cualquier equipo y ponerme a jugar con él. O sea que desde muy bien al principio yo creo que ya mi tendencia fue esta. Después ya vine aquí a Mallorca y en Mallorca sí que desde el principio me empecé a incorporar en proyectos de investigación y mi responsabilidad siempre fue muy ligada a la parte técnica, tanto a la parte del mantenimiento y la gestión de la instrumentación como los datos. Estábamos en el departamento de física y no sé, yo guardo muy buen recuerdo de entonces porque yo creo que fue donde más aprendí muchos aspectos informáticos, a cómo los datos de por sí no son nada si no los almacena o si no los gestiona, si no le aplica una serie de procesos de calidad. Y esto con los compañeros del Ahora IFIS, que entonces estábamos todos en el departamento de física, pues aprendí mucho de ellos y bueno, trabajamos un poco mano a mano y bueno, y así ha ido siendo un poco mi deriva hasta hoy en día. Ya dentro de la ITS SOSIF, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo es un día normal en la oficina? ¿A qué desafío te puedes enfrentar en tu día a día? Pues mira, te diría que es algo un poco parecido a lo que te he ido contando, pero desde una perspectiva un poco superior. Aquí en SOSIF soy el responsable de coordinar las actividades técnicas y velar por la operatividad de todas las plataformas de observación que tenemos desplegadas. Mantener todas las plataformas de observación que tenemos en SOSIF supone un reto. Por un lado tenemos la parte de diseño de estas plataformas. En algunos casos estamos un poco con las manos atadas y tenemos, no sé, por ejemplo los gliders, que son unas plataformas que ya nos vienen prácticamente configuradas de fábrica y podemos aplicarle relativamente poco, tenemos poco margen de juego. Sin embargo, hay otras plataformas en las que estamos muy implicados en su diseño, en su instalación y su configuración. Y lo que sí que hemos aprendido, o lo que sí que he ido aprendiendo yo durante todo el tiempo, es que cuanto más atención prestas a cómo haces el diseño y cómo haces la instalación, después vas a tener muchísimos menos problemas y vas a tener los datos mucho más garantizados y mucho más con un mejor funcionamiento en general de todo. Y esto te quita muchísimos dolores de cabeza, porque uno de una gran parte del tiempo de dedicación que tenemos es a ir solucionando problemas que vamos teniendo en el día a día. Digo minimizar, porque al final los problemas siempre los vamos a ir teniendo. Entonces, por otra parte, bueno, como todos sabéis, una gran parte de nuestros equipos están instalados en el medio marino. El medio marino es un medio que no descansa, trabaja todos los días del año y las 24 horas del día. Nosotros no llegamos a tanto. Entonces, todo el tiempo que están nuestros equipos puestos en el mar, están siendo castigados de una forma u otra por el medio, bien sea por el oleaje, por las corrientes que nos provocan problemas de golpeo, de agitaciones, de rozaduras, etcétera. En realidad aquí las corrientes no tanto las corrientes oceánicas, pero en zonas más de costa sí que tenemos problemas por las corrientes. Pero por otro lado también tenemos problemas porque nuestros instrumentos estén metidos en un medio salino que es corrosivo, completamente hostil, que se come no solo la instrumentación que tenemos, que en general la instrumentación pues tiende a ser de materiales plásticos o tiende a ser de metales que no reaccionan mucho con el medio o están muy bien protegidas por adornos de sacrificio. Sin embargo, todos los elementos que rodean la instalación de este equipo, pues las barras que ponemos para anclar los mareógrafos o las estructuras por las que están sustentadas las boyas al medio marino, pues todo esto está siendo atacado por la corrosión continuamente. Y además están los organismos vivos, que tienen la fea costumbre de ponerse a vivir sobre nuestros aparatos. Y esto provoca problemas, sobre todo en los sensores que utilizan propiedades ópticas para medir, como son los sensores de oxígeno, los sensores que miden turbidez o clorofila. Todo lo que crece encima
limita o interfiere en sus propias medidas y hace que esas medidas no sean posibles. Y no solo esta, sino, por ejemplo, para las medidas de salinidad, nosotros lo que en realidad medimos en el mar es la conductividad eléctrica del agua de mar. Y esta la conseguimos medir sometiendo a un determinado volumen de agua a unas condiciones de inducción electromagnética. Y claro, uno de los variables importantes es conocer exactamente el volumen de este cilindro en el que estamos midiendo. Si crecen organismos dentro de este cilindro, pues esto también nos provoca problemas. Y yendo a más, pues hay veces que hay animales que incluso atacan o interfieren con nuestras plataformas de medida. Tenemos evidencias de mordeduras, dejámoslo en mordeduras, en nuestros gliders, en las aletas de los gliders, pues a veces hemos encontrado no solo arañazos que provocados por dientes, sino dientes clavados. Sí, dientes clavados, o sea que tal. Y escalando un orden superior, pues está la interacción con los humanos. Tenemos aparatos que nos han pescado, que nos han desaparecido, u otros que, por ejemplo, las boyas sí que periódicamente se nos sueltan o nos las encontramos llenas de hilos de pesca, porque por un lado creo que por desconocimiento y por otro lado creo que por accidente. Y bueno, pues tenemos que ir lidiando poco a poco un poco con todo esto. Y esto es un hándicap grande, un trabajo constante, sí. Que no tiene ni principio ni fin prácticamente. Sin embargo, todos estos datos que estamos produciendo, y esta es la parte que a lo mejor que todo el mundo ve cuando piensa en el responsable del área tecnológica, todo el mundo piensa en alguien que va en el barco tomando medidas o que tiene una serie de plataformas de observación funcionando. Nuestro trabajo no termina ahí. Esta es una primera parte del trabajo. La segunda parte del trabajo es que estos datos lleguen hasta nuestros servidores, sean leídos, les sean aplicado una serie de controles de calidad y queden incorporados en nuestro sistema, en nuestras bases de datos, y que estas bases de datos a su vez queden públicas y que cualquier investigador de Baleares o de cualquier parte del mundo pueda acceder a ello. Si no cumplimos esta segunda parte, también estamos fracasando. Son muchos los proyectos, o algunos de los proyectos en los que he participado, en que muchas veces hemos puesto un instrumento en el agua, hemos recogido estos datos y estos datos se han utilizado puntualmente para cumplir el expediente del proyecto y después han terminado en un cajón. Yo creo que ahí el sistema está fallando. En SOCIP no digo que lo estemos haciendo de forma óptima, pero intentamos minimizar este tipo de situaciones. Y como podéis suponer, yo no soy capaz, yo no doy abasto para hacer todos estos trabajos. Estos trabajos lo que hago es coordinarlos de una forma u otra, pero mis manos son pues el equipo de técnicos que está haciendo el trabajo en el campo, con el que trabajo mano a mano y trabajo embarcado y trabajo yendo a los sitios, y otra parte el equipo de Data Center, que reciben los datos, los chequean y hacen todo el procesado para que ellos puedan conseguir que esta segunda parte que os contaba. No obstante, siendo sincero, si me preguntas cuál es mi trabajo debería ser pero la realidad es que gran parte de mi día a día se va en temas de gestión, en gestionar la adquisición de equipos, en presentarme a convocatorias para poder obtener infraestructura, para pedir permisos para instalar equipos en determinados puertos o en determinadas ubicaciones, para contratar personal. Bueno, es un poco un balance. Una cosa es la parte que me gusta más, otra es la parte que yo creo que a todos nos gusta un poco menos. Bueno, un trabajo ajetreado, sí. A lo largo de los distintos episodios de este podcast hemos entrevistado a distintas voces del SOCIP. La mayoría de veces, cada uno de los entrevistados o entrevistadas estaba más especializado en un tipo de datos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando hablamos con Emma Reyes, y que nos habló de los radares costeros de alta frecuencia, o con Albert Miralles, que nos habló de los gliders. Tu visión como coordinador, que nos comentabas, es algo más general. Así que, ¿nos puedes resumir un poco con qué equipos cuenta la ICTS SOCIP?
para monitorizar el océano. Y de todos estos, ya que estamos, ¿cuál es el tipo de dispositivo que más te gusta o te llama la atención? Vale, claro. Albert y Emma os contaron un poco la parte de las facilities en las que ellos están íntimamente relacionados. Los gliders quizás son nuestras plataformas estrellas porque son las que son más llamativas, las que es más fácil hacer divulgación de ellas y demás. Y bueno, y la verdad es que son unas plataformas espectaculares. Y Emma se dedica al tema de la red de radares que bueno, son muy relevantes y son bastante impresionantes. Sin embargo, no solo tenemos estas redes de medidas en SOCIP. En SOCIP tenemos varias redes de medidas. Quizás las más sencillas sean la red de medidas de nivel del mar. Esta es una red que es un poco herencia de un padre y una madre de dos sitios. Por un lado, son herencia de un proyecto que teníamos en IMEDEA en el que se necesitaban recoger medidas de nivel del mar de medidas de nivel del mar en la costa para comparación de datos altimétricos. Y entonces, bueno, hace quizás 10 o 12 años se instalaron una serie de estaciones de nivel del mar en la costa norte de Mallorca que estuvieron funcionando durante el proyecto y que después, en vez de desmantelarla, la incorporamos aquí a SOCIP. Y por otro lado, hay toda una serie de estaciones de medida de nivel del mar que son herencias de ports de las Islas Baleares que se instalaron para hacer el estudio de la construcción del puerto exterior de Ciudadela. El puerto de Ciudadela está afectado por el fenómeno que conocemos todos de risagas, y para la construcción de este puerto pues se instalaron una serie de estaciones de medida para ver cómo podía afectar las risagas a la construcción del puerto. Las risagas están provocadas por una serie de ondas atmosféricas que van viajando en dirección, a grandes rasgos, de Ibiza a Menorca en esa dirección, que cuando llegan al canal de Ibiza provocan pues la agitación esta de la risaga en el puerto de Ciudadela. Entonces había estaciones de nivel del mar y presión atmosférica instaladas principalmente en la costa de Levante de Mallorca, las de nivel del mar, y de presión atmosférica había, pues desde Ibiza había un poco por todo, para tratar de monitorizar esta onda. Pues bueno, se construyó el puerto de Ciudadela, terminó aquel proyecto, y en aquel momento Porsive contactó con nosotros para preguntarnos si nos interesaba mantener esta red de estaciones, y nosotros aquí la recibimos de muy buen grado, y desde entonces la mantenemos. Tanto la parte de nivel del mar como la de presión atmosférica. Y la de presión atmosférica un poco la hemos extendido a todas nuestras plataformas de observación. En todas estudiamos estudiamos las oscilaciones de presión atmosférica para alimentar el modelo que hace la predicción para ayudar a alimentar el modelo que hace las predicciones de las risagas. Y este sería un poco la red de medidas de nivel del mar. Aparte de esta, tenemos una serie de estaciones costeras. Una de ellas está en el puerto de Ciudadela para estudiar el fenómeno de la risaga. Allí lo que tenemos es un correntímetro que está instalado en el centro del puerto, que nos permite monitorizar las corrientes que hay, principalmente cuando se produce este fenómeno de la risaga. Nos permite a medir las corrientes que se generan con este fenómeno. Y también tenemos otra estación de medida en la estación de investigación Jaume Ferrer, en la Mola de Menorca, que es una estación de la Dirección General de Recerca y de Investigación. Allí tenemos, además de sensores de presión atmosférica, tenemos sensores de temperatura y salinidad a diferentes profundidades en la bocana del puerto de Ciudadela, así como un correntímetro que también nos permite medir pues los flujos que hay en la bocana del puerto. Por otro lado tenemos estas boyas oceanometeorológicas que nos miden parámetros desde el oleaje, corriente, parámetros atmosféricos, pues, velocidad de viento, temperatura, etcétera. Tenemos dos estaciones, aunque la realidad es que una ahora mismo la tenemos retirada, la tenemos fuera del agua,
La que tenemos instalada está en la Bahía de Palma, que es también una boya que venía de un proyecto de IMEDEA y después también la incorporamos nosotros, la renovamos y demás. Y la otra boya está en mitad del canal de Ibiza, justo en medio. Esta ahora mismo la tenemos retirada porque nos empezó a dar toda una serie de problemas y no somos capaces de solventar los problemas. El fabricante de la boya ya no da soporte porque es un modelo muy antiguo y estamos dándole vuelta un poco a ver cómo lo solventamos todo esto. También tenemos estaciones de monitorización de la costa mediante cámaras de vídeo, de videocámara. Esta es la parte de móvil, la de el estudio de la línea de costa. De estas tenemos 3 estaciones, una en Son Bou, otra en Playa de Muro y otra en Calamillor. Y en estas estaciones lo que tenemos, aparte de estas cámaras que videomonitorizan la línea de costa, tenemos instalados correntímetros que miden oleaje y estaciones meteorológicas, pues un poco para ver cuáles son las condiciones en general de la zona. Y también tenemos el catamarán oceanográfico. El catamarán es un barco oceanográfico que nos permite hacer campañas en general, cualquier tipo de campañas, pero en particular tenemos las campañas canales, que son unas campañas que hacemos en cada estación. Hacemos 4 al año, en las que vamos tomando medidas desde Mallorca hasta Ibiza y de Ibiza hasta la península. Cruzamos 2 veces los 2 canales, haciendo medidas con la roseta de CTD, que es un equipo que nos permite medir principalmente temperatura y salinidad, pero además oxígeno, clorofila, turbidez, transparencia del agua desde la superficie hasta el fondo del mar, y que además nos permite tomar muestras a diferentes niveles para hacer otra serie de análisis en el laboratorio. Y también hacemos medidas de microplásticos para ir viendo un poco cómo va la evolución de todos estos contaminantes que ahora nos preocupan. Y creo que no me dejo nada, ¿no? Bueno, ya hay, ¿eh? Sí, no, por eso te digo esto. ¿Cuál dirías que es la tecnología más puntera con la que cuenta la ITC SOSIP? Esa que, aún entendiendo el funcionamiento, te puede dejar con la boca abierta. Mira, Ana, yo te mencionaría 2, que es un poco lo que te había dicho antes. A mí me parece muy espectacular lo que hacen los radares, porque cuando ves los datos de radares te parece que estás mirando una salida de un modelo, porque claro, lo que te pintan es un mapa de corriente en una zona súper grande y lo primero que te viene a la mente es que han puesto un modelo allí a correr y que tal. Pero no, la realidad es que las 2 antenas de radares lo que te hace de alguna forma virtual es colocarte infinidad de correntímetros en una zona espectacularmente grande, cubre cientos de kilómetros, y es bastante espectacular el llegar a comprender cómo está funcionando y la información tan valiosa que nos está proporcionando cada hora. Es que cada hora tiene todo un mapa de corrientes, en nuestro caso, de la zona entre las Pitiusas y la península. Más o menos estamos cubriendo la mitad del canal de Ibiza. Sin embargo, el que me deja con la boca abierta, a lo mejor por la parte un poco más de navegante que soy y demás, es el glider. El glider es un poco una plataforma que es como muy espectacular, porque es como el barco en el que tú vas, que vas tomando medidas y vas haciendo de todo, pero que él va solito. Lo ponemos en el agua en un punto, le dices hacia dónde tiene que ir, vas desde tu ordenador tranquilamente viendo cómo se va desplazando, y cuando pasan los días, cuando pasan los meses y demás, toda la parte del pilotaje y de la transmisión de datos y demás se ocupa el equipo de Albert, que ya os estuvo contando. La parte que más asumimos nosotros es la parte de lanzamiento y recuperación, ¿no? Pues ellos te dicen, tenemos que recuperar un glider en esta posición y va a salir a las 12 del mediodía de mañana. Nosotros cogemos nuestra lancha, vamos allí, esperamos a las 12 del mediodía y ¡pum!, aparece.
es que dices tú, es que estoy en mitad de la nada. ¿Cómo sabe este tío que estoy aquí para que...? Entonces, aunque llevamos trabajando muchísimo tiempo con los gliders, aún hoy en día me sorprende su funcionamiento. Cuando entrevistamos a investigadoras o investigadores que realizan su trabajo fuera de un despacho, siempre nos gusta preguntar por anécdotas o días especialmente complicados. Al final, las salidas al campo son como pequeñas aventuras, ¿no? En las que 1.000.000 de cosas pueden salir mal y complicarse un poco, sobre todo en el mar, ¿no? Que comentábamos antes, que es un medio hostil. ¿Hay algún despliegue que te resultara particularmente complicado o, por el contrario, del que te sientas especialmente orgulloso? A ver, es verdad que cada vez que salimos al mar nos pasan 1.000 cosas y además cosas que tú piensas, lo voy a preparar todo para que esto me funcione todo a la primera y demás, y después llegas allí y te das cuenta que no habías pensado en que, yo que sé, que ese día era fiesta y que en ese sitio no abren o que el puerto no tiene gasolinera y no puedes repostar. Pero bueno, como despliegues espectaculares, yo creo que los más espectaculares en los que he participado, creo que ya os contó bastante Dani Tarri en un podcast que estuvo aquí, fueron los despliegues de las campañas de Calypso. En campañas con unos medios que yo nunca ni habíamos soñado. Tener 2 barcos oceanográficos trabajando en una misma zona, con la cantidad de equipos que llevamos de diferentes tipos, desde perfiladores que íbamos desplegando desde el barco de forma continua, CTDs para hacer medidas a mayor profundidad y con un mayor detalle, a submarinos autónomos que poníamos en el agua para estudiar unas zonas muy determinadas, boyas lagrangianas que poníamos en el agua para ver cómo iban evolucionando las corrientes. Esto me pareció, bueno, ya él os dio bastante más detalle, pero vamos, me pareció el despliegue más espectacular de todos los que he participado. Anécdotas, pues sí, muchas anécdotas. Quizá una que siempre me gusta contar porque es muy graciosa y porque me llama mucho la atención, fue una vez que teníamos un glider trabajando en el canal de Ibiza. Y entonces el compañero que era en aquel momento responsable del pilotaje de los gliders, recuerdo que fue un domingo por la tarde, era verano, un domingo a mediodía debía ser, me llamó, oye, que tenemos un problema con el glider. ¿Y qué es lo que le pasa? Que no se hunde, estamos ahí, se debe haber enganchado porque no se hunde, no conseguimos que avance. Bueno, no te preocupes, que algo a lo mejor se le ha enganchado, a lo mejor en unas horas se suelta. No, yo creo que tenemos que ir pensando en ir a buscarlo porque estoy preocupado, porque ahora es verano, que es una zona que no es que haya mucha navegación, pero estamos en mitad del canal y deberíamos... Bueno, no te preocupes, hoy ya no nos da tiempo a hacer nada, pero para mañana por la mañana nos organizamos y nos vamos a buscarlo a primera hora, salimos a primera hora de la mañana y a media mañana tenemos que tenerlo cogido. Se está desplazando, no, está quieto, si es que lo que estoy intentando es que navegue y no navega. Ostras, pues tío, pues yo qué sé, ¿no? Mañana vamos a por él y lo recuperamos. Muy bien, en esto quedamos, todo organizado, teníamos la lancha preparada, estábamos todos listos, estaba el equipo que iba a estar pendiente de la navegación por un sitio ya alertado, los que íbamos a ir a buscarlo por otro y tal. Y en esto de por la noche a las 8, a las 9, me vuelve a llamar. Oye, que se está moviendo muy rápido. Tío, ¿qué me estás contando? Pero se ha hundido. No, que está por superficie. ¿Cómo que está por superficie moviendo? No, que va muy rápido. Ostras, que está llegando a la costa. Esto ya cada vez más tarde. No, está llegando, ha llegado a la costa. Bueno, pues ya está, nos lo han pescado, está claro. ¿Qué vamos a hacerle? Yo qué sé, a lo mejor se había enganchado en una red de arrastre y tal y cual. Oye, no, que se está yendo hacia el interior. Que claro, el glider estaba funcionando, estaba intentando hundirse, seguir su misión, y él estaba continuamente reportando su posición. Total, que lo seguimos hasta... ya un poco poniendo las posiciones en el Google Earth, hasta una finca que había en el interior de Denia,
Y nada, bueno, pues al final, en vez de ir nosotros a buscarlo, no sabíamos muy bien cómo proceder, contactamos con la Guardia Civil, les preguntamos si teníamos que ir, ellos nos dijeron que no, que mejor que actuarían ellos y tal, y bueno, fue la Guardia Civil, fue a buscarlo, el señor que lo recibió en una especie de finca que había, le dijo que no, que allí no tenían nada, que ellos no sabían nada. Y bueno, finalmente, o sea, la Guardia Civil contactó con nosotros, oye, que nos dice que no tienen nada, y lo que hicimos fue transmitirle en tiempo real la posición que nosotros teníamos al Guardia Civil para que y entonces cuando con esta posición ya el señor de la finca, bueno, puede que sí, que el dron que tal y cual. Claro, a mí lo que más me flipa de toda esta historia es que yo no sé si habéis visto alguna vez un glider, pero un glider es como un misil. Es un misil de 1 metro de largo. ¿A quién se le ocurre? Y además que sale a superficie, está relativamente poco tiempo en la superficie. Bueno, pues este señor vio el glider, le echó mano, se lo montó a su barco, que yo decía, tío, si es un misil de verdad o si es algo, te podía haber explotado, ¿sabes? Y luego negarlo, que viene la Guardia Civil a tu casa. Sí, ya, pero bueno, esto lo hacemos todos. Yo no he sido, esto ya lo decía Mafalda, ¿no? Yo no he sido, no, Mafalda no, este era Bart Simpson. Yo no he sido, nadie me ha visto, no puede probarlo. Pues lo mismo decía este señor. Y como sentirme orgulloso, que te separo esta pregunta como en 3 partes, como sentirme orgulloso, la verdad es que me siento orgulloso de cada operación que hacemos, desde la más gorda, desde la instalación de un fondeo que sea complicado hasta la instalación más chorra que hacemos, que a lo mejor nos pueda parecer muy sencilla. Aunque pueda parecer muy sencilla, todo tiene su complicación y la verdad es que lo que me siento orgulloso es de cómo logramos ir consiguiendo nuestros objetivos. Y esto lo conseguimos porque estamos trabajando en equipo. Entonces, el hecho de haber conseguido, de estar aquí en SOCIP, integrado en un equipo de trabajo en el que tengo toda una serie de compañeros que son especialistas en irse al mar, en configurar aparatos, y después esto me dan una mano y de otra tengo a los informáticos que son capaces de ayudarnos a que esos datos lleguen hasta aquí, a que sean procesados, a que le hagamos los controles de calidad, esto de verdad que sinceramente me llena de orgullo y creo que es la parte que más me gusta de mi trabajo. Fuera de micro nos comentabas que había aprovechado bastante bien la electrónica de consumo para establecer una red de conexión a costes razonables. Es decir, el acceso a tecnologías como los smartphones, microordenadores como los Raspberry Pi, vale. Una aplicación de red de comunicación. ¿Cómo implementáis esta tecnología del día a día en la investigación científica? Mira, esto... te lo comentaré. Yo creo que yo llevo trabajando con equipamiento oceanográfico desde hace 20, 25 años y la verdad es que la evolución que ha habido en estos últimos 25 años ha sido relativamente pequeña. No digo que estemos como estábamos hace 25 años, pero los equipos de medida han evolucionado relativamente poco si lo comparamos con cómo ha ido evolucionando en general la electrónica de consumo. Hoy en día llevamos todo el mundo llevamos un smartphone en el bolsillo, que es un cacharro muchísimo más potente que los ordenadores quizás que teníamos hace 20 años, que nos permiten hacer infinidad de cosas que hace unos años ni nos planteábamos. Hace poco he estado viendo una serie de televisión de Wire, que es de principios de los 90, de principios de los 2000, y la verdad es que te llama muchísimo la atención cuando ves cómo era la tecnología a principios de los 2000, que no tenían ni teléfonos móviles y que era una llamada de teléfono móvil, pues se hacía un mundo. Hoy en día esto lo tenemos súper asumido. Yo creo que los que nos dedicamos a esto de la oceanografía y sobre todo un poco la parte más operacional, lo que hemos ido haciendo es ir cogiendo determinados elementos de toda esta evolución que ha habido en la electrónica de consumo y aplicarlo a nuestro campo.
por ejemplo, hace las primeras redes de medida de nivel del mar que os comentaba, la teníamos montada con un ordenador que tenía Windows instalado, que teníamos que tener un monitor de estos de tubo que era enorme, y para colocarlo teníamos una serie de complicaciones que ya solo en cuanto a espacio físico, pero además de corrosión de los diferentes partes, porque normalmente no estaban diseñados para que estuvieran en medios marinos y demás, de consumo eléctrico, que el consumo eléctrico de estos ordenadores eran bastante elevados. Hoy en día, o poco a poco, hemos ido reconvirtiendo toda esta parte de ordenador, digamos, lo estamos sustituyendo por estos ordenadores, los Raspberry Pi, que son unos ordenadores prácticamente del tamaño de una caja de tabaco. Y para lo que nosotros necesitamos, cumplen más que de sobra. Para lo que es la adquisición de datos y demás, cumple más que de sobra con las necesidades que tenemos. Por otra parte, al principio os comentaba lo de las redes conectadas de datos. Antes siempre éramos como muy dependientes o íbamos un poco pedigüeños de quien tenía una red en alguno de los puntos cercanos donde estábamos, porque el acceso a las redes todos venían a través de líneas ADSL en el mejor de los casos. Y bueno, y aprendimos a montar wifi direccionales que nos permitieran llegar hasta los puntos más cercanos al mar, o tirar cables así un poco medio de Strange para poder conectar a nuestros equipos. Hoy en día todo esto lo tenemos solucionado. La cobertura que hay de 4G prácticamente, al menos en la zona de Baleares donde trabajamos, es completa, y tenemos un router modem 4G a precios relativamente asequibles que nos permiten conectar cualquiera de los elementos que estamos, cualquier de las plataformas que tenemos en marcha. Entonces, lo que hemos ido haciendo es aprovecharnos de cómo ha ido toda esta evolución de la electrónica de consumo para aplicarlo a las necesidades que nosotros tenemos. Necesitamos tener nuestras redes conectadas. Bueno, pues esto lo hacemos a través de los smartphones, de las redes que ha montado Movistar, Vodafone, etcétera, y demás. Necesitamos unos ordenadores que tengan un bajo consumo y unos requerimientos relativamente razonables. Esto lo conseguimos con la Raspberry. Hay otras veces en que vamos incluso un paso más bajo. Lo único que necesitamos es un sensor que mida una cosa como muy puntual. Esto lo conseguimos con un Arduino, que es como un microordenador todavía más sencillo, pero que controla. No te permite hacer mucho desarrollo en él, pero sí que te permite controlar un determinado sensor. Pues esto lo conseguimos así. Y es esta forma de ir aprovechando lo que ya he desarrollado en beneficio de lo que ya tenemos. Después también está la parte un poco negativa de todo esto, que es que creo que en particular en el Consejo, pero en general todos deberíamos ser conscientes, son las amenazas, las ciberamenazas que envuelven a todo este acceso a la tecnología, ¿no? Pues ahora mismo nosotros estamos en un proceso, porque antes íbamos y poníamos nuestros equipos y pensábamos que éramos invulnerables y que nadie nos iba a entrar y tal. Hoy en día nos damos cuenta de que estamos continuamente siendo atacados, intentando entrar en nuestro sistema, y nuestra red de equipos que está distribuida por ahí son una puerta de acceso a todo el sistema que tenemos que tener pues con mucho cuidado, bien cerradita y bien protegida para que no nos pase. Entonces, bueno, yo creo que son muchísimas más las ventajas que las desventajas, pero también debemos tenerlas presentes. Deben cuidado, sí. Siguiendo un poco en la línea de esta pregunta, ¿hacia dónde vamos? Porque como comentabas, ¿no?, las primeras instalaciones que se hicieron no tienen nada que ver con las que tenemos a día de hoy. ¿Cómo va a ser el futuro de la oceanografía operacional? Pues yo creo que va a ser mucho más conectada y mucho más autónoma. Fíjate, quizás el principal exponente es el glider, ¿no? El glider es una plataforma que nos permite ir muy puntualmente al mar a ponerlo y a recogerlo, pero que está funcionando de forma autónoma y él solito y transmitiendo datos durante meses.
Yo creo que poco a poco iremos creciendo en el número de plataformas que nos permitirán hacer este tipo de medidas y que nos harán ser menos dependientes del personal, no solo desde el punto de vista en que seamos menos las personas, sino que organizar campañas oceanográficas es muy complicado por muchas cosas, pero también porque tienes que tener personal dedicado y que pueda estar embarcado o desplazado durante periodos que intentamos que sean lo menos largos posible, porque al final todos tenemos una vida. Si tuviéramos que hacer campañas de la duración de las que hacen los gliders, yo no sé cómo podríamos, si ya los compañeros que pilotan los gliders, pero que lo hacen desde las oficinas, ya van saturados con lo que tienen que hacer, imagínate cómo tendría que ser si tuvieras que estar encima. Bueno, yo creo que poco a poco irá habiendo cada vez más plataformas que nos permitan hacer este tipo de medidas. Quizás al principio sean cosas más puntuales y más pensadas para temas muy específicos. Se me ocurren para temas de batimetría. Nosotros también hacemos batimetrías en playa, lo cual implica montarte en una embarcación, estar durante horas haciendo pasadas para poder cubrir el fondo. Yo creo que esta será una de las primeras que, bueno, de hecho ya se están empezando a trabajar en tener embarcaciones pequeñitas, autónomas, que te permitan hacer este tipo de trabajo. Y bueno, y poco a poco iremos escalando hacia cosas más grandes. Y por otro lado, también te decía que creo que será mucho más conectada, porque cada vez las redes de conexión van cada vez más allá. Así como te decía que ahora estamos muy conectados en la zona terrestre por las redes de telefonía, por las redes de 4G y demás, el señor Elon Musk está poniendo satélites por todo que nos va a cubrir, nos va a hacer que tengamos una cobertura 5G prácticamente en cualquier parte, no solo en tierra, sino también en el mar. Esto nos permitirá que todo este tipo de plataformas autónomas podamos dirigirlas de una forma muchísimo más eficaz de lo que podemos hacerla hoy en día con las comunicaciones por satélite, que también las utilizamos, pero de una forma como mucho más lenta y mucho más tediosa. Yo creo que hacia estos dos ámbitos será donde nos iremos moviendo poco a poco. Acabamos con la pregunta clásica de nuestro podcast. Imagina que puedes montar el proyecto de investigación que tú quieras sin que el presupuesto sea un impedimento. Con cuanta financiación como quieras, ¿cómo sería ese proyecto de investigación ideal? Aunque igual, en tu caso, podemos reformular. ¿A qué tecnología futura te gustaría financiar con ese presupuesto? A ver, yo me la había pensado, porque la había oído en otros podcasts y lo había intentado asumir. Yo no quiero dinero, por favor, no, porque no sabéis lo que supone tener dinero en la administración. ¿Cuántos quebraderos de cabeza para comprar instrumentación, para hacer convocatorias, para contratar a personal? Es muy, muy, muy tedioso. Que yo entiendo que tengamos que tener cierto control sobre los recursos. Es dinero público al fin y al cabo y tenemos que gestionarlo de una forma adecuada. Pero nos supone, como os decía antes, una gran parte de nuestro trabajo para el que yo creo que ni estamos preparados, porque hay muchas cosas que hacemos mal porque desconocemos. Yo reconozco que he hecho algunos fallos a la hora de comprar o a la hora de contratar algún servicio, pero principalmente es por desconocimiento, porque en realidad no hemos sido formados para todos estos temas administrativos. Y bueno, llevándolo a qué es lo que me gustaría, pues si tuviera tiempo para poder hacerlo, a mí me gustaría, así como hemos ido desarrollando las estaciones de nivel del mar, las hemos ido desarrollando adecuándola a nuestras necesidades y adecuándola a coger una serie de elementos y montarlos dentro de una caja, que al final lo ponemos dentro de una caja y lo clavamos a la pared de un puerto. A mí me gustaría poder hacer esto, si tuviera tiempo, en una boya oceanográfica. Me gustaría poder coger esta misma caja y poder instalarla en una boya.
Pasa que, dicho así, parece que es como una cosa mucho más sencilla, es como una cosa muy sencilla, pero la realidad es que no. Las boyas pues son unas plataformas que tienen que producir su propia energía, tienen que estar conectadas de una forma un poco diferente, tienen que tener una serie de medidas de vigilancia, principalmente de su posición, que nos haga que en caso de que se soltara estemos alerta para poder recuperarla. Una forma de transmitir los datos que no es tan trivial como desde una estación entera. Entonces, me gustaría tener el tiempo más que el dinero para poder hacerlo, porque yo creo que con relativamente pocos recursos económicos sí que podríamos montar una cosa chula. Pues lo dejaremos aquí, Benjamín. Un placer tenerte en nuestro podcast. Un placer haber estado con vosotros. Me ha sido muy agradable. Hoy hemos aprendido cómo es coordinar una red de equipos tan variada y puntera como la del SOCIP, y cómo, pese a ser un medio hostil y vivo, podemos monitorizar el océano gracias a la tecnología. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Illes Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @CSIC en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia como la vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.